En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy estoy grabando esto y es el día de San Pío de Pietrelcina, este santo del siglo XX, que fue un sacerdote y que, bueno, además de otras gracias extraordinarias, recibió los estigmas, ¿no es cierto?, de Jesús, las marcas de la cruz de Cristo. Este sacerdote murió en el año 1966, un día como hoy, y bueno, lo recordamos porque también es un ejemplo y un testimonio de sacerdote de nuestra época contemporánea. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra unidad 3 y vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la libertad del hombre. Hemos dicho que los actos humanos son aquellos que se hacen con libertad. En el número 1730 el Catecismo va a hablar de la libertad del hombre. Dice: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos, y quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena felicidad y a la perfección. Bueno, el hombre es racional y por ello, semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos, dice San Ireneo de León. Libertad y responsabilidad. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o hacer aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra última bienaventuranza. En la antigüedad se distinguía entre libertad y libre albedrío, es decir, el libre albedrío es la posibilidad de elegir, obrar o no obrar, o obrar esto u obrar aquello, elegir esto o elegir aquello. Mientras que la libertad es elegir el bien. Entonces siempre el concepto de libertad debe tener en última instancia, como ya les he dicho, esta orientación hacia el bien. El hombre va a ser plenamente libre cuando todos sus actos y sus intenciones converjan, ¿no es cierto?, en Dios, ¿no es cierto?, definitivamente. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Es decir, si se elige mal, no va a ser un mérito, sino que va a ser un demérito. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. La carta de los Romanos, capítulo 6. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. ¿Qué es la imputabilidad? La imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. Puede quedar disminuida, pero difícilmente anulada. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Una persona que hace algo queriéndolo, entonces es imputable, es decir, esa persona es responsable de sus actos. El Señor le pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso: ¿qué has hecho? Igualmente a Caín: ¿qué has hecho? Así también le pregunta al profeta Natán al rey David tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte: ¿qué es lo que hiciste? Es decir, el hombre lo hizo con
en el caso acá de Adán o de Caín, que mató a Abel, o de David, que cometió adulterio, pero además mandó a morir a Urías, entonces estamos hablando de que esos actos han sido voluntarios de parte de ellos y son imputables a ellos. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que había debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de circulación. Recuerdo un accidente grande que hubo en la ciudad de Mendoza, donde gente de otro país que no conocía la ley en esa ciudad, de que no se podía doblar a la izquierda, y doblaron y bueno, un vehículo que venía fuerte los chocó, un accidente que tuvo consecuencias, ¿no es cierto?, mortales, ¿no? Se ignoraba el código de circulación. No sé si es totalmente imputable, probablemente haya una disminución de la culpabilidad en cuanto a los atenuantes de que, bueno, no conocían el código, pero lo deberían haber conocido, ¿no?, si estaban en otro país. O por ejemplo un médico que en una determinada intervención quirúrgica no sabe qué hacer y no sabe en realidad algo que sí debería saber. Entonces, si se genera una lesión en la persona que está siendo intervenida o la muerte, bueno, el médico podría llegar a ser responsable de eso por no haber conocido lo que sí debía conocer. Distinto es cuando, bueno, sucede algo imprevisto y realmente, bueno, las cosas, digamos, suceden porque realmente, ¿no es cierto?, escapa de la capacidad humana, pero a veces puede suceder. La mala praxis, de hecho, hay que probar, ¿no es cierto?, en el ámbito civil que realmente hubo negligencia, por ejemplo. Una de las digamos, de las pruebas de la mala praxis, la negligencia y la ignorancia culpable sería, ¿no? Eso se llamaría ignorancia culpable. Tenemos otro principio moral que aparece en este otro número, en el 1737, que es el principio del doble efecto. Es decir, de una acción se siguen dos efectos, uno bueno y uno malo. Dice, un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido, ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte sucedida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo, por ejemplo en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez, ¿no? Y en este caso se va a llamar esto voluntario in causa. Entonces tenemos dos principios en este número. Uno es el principio del doble efecto, que es cuando sucede algo o se realiza una acción que tiene dos efectos. El efecto negativo no debe ser querido. Bien, por ejemplo, cuando se pierde la vida tratando de salvar a alguien. Ciertamente se sabía que se ponía en riesgo, pero no se quería perder la vida por salvar a esa persona. En vez de el principio de voluntario in causa lo tenemos cuando, por ejemplo, un conductor ebrio mata a otra persona. No la quería matar, no tuvo intención de matarla, pero sí tuvo intención de embriagarse y sabía que luego tomaría el auto. Entonces, este es el principio del voluntario in causa. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Y en este contexto vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la moralidad de los actos humanos. La libertad hace al hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus propios actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables como morales, son buenos o malos. Cuando un acto es hecho con deliberación, va a ser bueno o malo. Bueno, las fuentes de la moralidad, que hemos dicho también el otro día, son el objeto elegido, el fin que se busca
o la intención y la circunstancia de la acción. El objeto, la intención y la circunstancia forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad, que es la materia de un acto humano. ¿Qué es lo que se hace? Yo en este momento estoy dando una clase. Eso es lo que estoy haciendo. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Vamos a hablar luego qué es la conciencia. Entonces, el objeto es lo que se hace. Estamos dando una clase. Otro objeto puede ser comer. Frente al objeto, la intención, el otro elemento, se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de un acto. Es decir, ¿por qué lo hago? Estoy dando clases porque ustedes tienen que aprender, porque soy profesor, porque, digamos, me corresponde como deber de Estado. Es un deber mío. Entonces, la intención también califica la acción. Comer, ¿para qué? Para mantenerse en la vida. Bien, entonces, en este caso, el objeto y la intención son algo buenos. Comer la quinta barra de chocolate para satisfacer mi apetito desmedido, bueno, se vendría siendo un pecado porque además ya me estoy haciendo mal a la salud. ¿Bien? El fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin, mira al término del obrar, apunta al bien esperado de la acción emprendida. Bueno, la intención es la finalidad por la cual algo se hace. Dice, el fin no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo, puede orientar toda la vida hacia el fin último. De hecho, para que nuestras acciones de algún modo contribuyan a nuestra salvación, deben estar todas orientadas al fin último. ¿Bien? Si yo, estudio para tener un trabajo, para poder formar una familia, para ser una persona honrada, para un día llegar al cielo, ¿no es cierto?, con las manos llenas de buenas obras y haber cumplido mi misión como ser humano, bueno, entonces todo eso contribuye al fin último. Ahora, si yo estudio nada más para tener dinero y viajar y ir sin orientarme al fin último, y bueno, si bien estudiar es algo bueno, es mejor que no estudiar, pero debería estar orientado también hacia fines superiores e incluso hacia el fin último. Bueno, y la circunstancia va a ser, ¿no es cierto?, las condiciones, el entorno en el cual esto se realiza. Ustedes pueden decir, la circunstancia no es tan importante. Bueno, pero por ejemplo, comer para alimentarme y hacerlo, no sé, arriba de un altar para burlarme del altar o para desacralizarlo, bueno, ahí sería entonces la circunstancia que es arriba de un altar, estaría haciendo esa acción que en sí debería ser buena, una acción mala. El fin no justifica los medios y así no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo, por ejemplo, para salvar a un pueblo. Por ejemplo, dar limosna, ¿para qué? Para ayudar a un pobre, por amor a Dios y al prójimo. Bien. Y la circunstancia, bueno, en la calle, ¿no es cierto?, en la vereda, le das limosna. Ahora, dar limosna para quedar bien, para que me vean, para que me voten, bueno, no tiene la misma valoración moral, ¿no es cierto? Las circunstancias, comprendidas en ellas, las consecuencias son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad de la obra. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos, no pueden hacer una obra
mala, digamos, no la pueden convertir en una obra buena o justa. Entonces estamos en guerra y bueno, por ejemplo, cuando se tiró la bomba de Hiroshima, se asesinaron, no sé, 200.000 personas y tantas otras quedaron lisiadas. Bueno, allí un poco el principio que prevaleció fue que el fin justificaba los medios, ¿no? Es decir, el fin era circunstancia una guerra, el fin era, la finalidad era terminar la guerra y bueno, y el objeto fue asesinar a 200.000 personas, dañar a un pueblo entero, una ciudad. Entonces, ni las circunstancias ni la finalidad aparentemente buena de terminar la guerra justificaban esa obra mala, ¿no? Los actos buenos y los actos malos, ¿no? Y aquí nos vamos a ir introduciendo al tema luego que nos toca del pecado. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de la circunstancia. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno. Por ejemplo, orar y ayunar para ser visto por los hombres, ¿eh? Lo que critica Jesús a los fariseos, por ejemplo. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos, como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Es decir, siempre, por ejemplo, el adulterio va a ser un acto malo, va a ser malo elegir. ¿Bien? Más, ¿no es cierto?, los intrínsecos males, como por ejemplo también matar. Con más razón, matar es un mal en sí mismo, ¿no? Entonces siempre elegirlo va a ser malo y no va a haber ni circunstancias ni finalidades que puedan hacerlo bueno, ¿no? Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, ambiente, presión social, coacción, que son su marco. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Entonces, matar para obtener una cosa buena es, por ejemplo, absurdo. Sin embargo, una ley de aborto, bueno, pretende por el bien de la madre y no sé qué, pero está asesinando a una persona. Entonces un intrínseco mal es inadmisible, aunque pudiera parecer que las circunstancias pudieran hacer que ese acto no sea malo.